me gustaría traer a la conciencia la importancia de los encuentros misteriosos en la vida. Porque Joseph Campbell, que se crió en una familia católica en Nueva York, en fin, pero algo que me parece a mí muy interesante, a ver qué opinas tú y qué opina nuestro público, porque tenemos un público muy culto y muy interesado y queremos que pongas comentarios y preguntas y todo eso. Entonces resulta que toma un viaje en barco a Europa y en el viaje se encuentra nada más ni nada menos que con Krishnamurti. Y después de encontrarse con Krishnamurti, dice: yo fuera catolicismo. Y a partir de ahí empieza a interesarle también toda la mitología hindú, en fin, toda la parte ceremonial. No pronto, pero en un momento de su vida, ya bastante adulto, pues sí se fue a la India y a Japón y demás, pero se encontró en vida con Krishnamurti y eso le cambió la vida, la mirada, ¿no?, sobre lo religioso, lo sagrado, que ya él tenía sus caminos andados, pero más, a los 20 años. Después se enamora de Joyce, de Thomas Mann, y sí se hace también vecino y amigo de Steinbeck, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que tú relatas de estas comidas y estas cenas que compartían Lucas, y qué fascinante, ¿no? Sí, pues precisamente George Lucas tiene la idea de hacer esta Guerra de las Galaxias, o esta historia, pero él lo quiere hacer una especie como de estos seriales del cine antiguo de Flash Gordon. Y entonces, al conocer a Joseph Campbell y al ver y al leer su obra y al explicarle todo esto, encuentra precisamente la estructura de esta trilogía, que es pues igual como eran las trilogías de las tragedias griegas, ¿no? Eso es muy interesante cómo el cine arma estas historias como en forma de trilogías, y pues es también muy interesante cómo luego, pues bueno, después debido al éxito de la primera trilogía, hace las precuelas, la primera trilogía, de que es como pues Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, ¿no? Que es pues el camino también del héroe, pero del antihéroe más bien, de la caída, ¿no? Claro, de la caída en la sombra. Cuando decía yo hace un momento que la seguridad surge en la medida en que atraviesas las dificultades, en que te conectas con estas energías profundas del alma y que entonces asumes tu verdadero poder. Así es, ¿no? Esa es la importancia del ciclo del héroe. Lo que nos dice el ciclo del héroe es que todos somos héroes de nuestra propia vida, y precisamente las historias heroicas lo que hacen es que el héroe encuentra el sentido de su propia existencia. O sea, sí se cuentan aventuras y hace y pelea con dragones y va por el anillo, y todas las aventuras, todas las peripecias son importantes, pero el viaje interior es el más importante, el viaje interno, que es precisamente el encontrar el sentido de su existencia. Sí, digo, a partir precisamente del éxito de estas películas y de estas historias se han derivado muchas otras historias parecidas, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, pues es no solamente por el libro, que pues desde que apareció pues ha sido un mito, sino también el hecho de que se hayan hecho las películas y cómo se hicieron las películas. O sea, hay un antes y un después de las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Cuéntame, sí, cuéntanos. Sí, no, porque por la forma en cómo se hicieron, ¿no? Con precisamente ya el adelanto de la tecnología digital. O sea, el recrear estos mundos, o el crear estos mundos en la pantalla, que pues antes sin esa tecnología pues era inimaginable, ¿no? Precisamente por eso hubo muchos intentos de adaptarlo al cine, El Señor de los Anillos. De hecho, pues bueno, está la leyenda de que cuando estaban los Beatles, a los Beatles les ofrecieron estelarizar una versión del Señor de los Anillos en el cine, ¿no? Y John Lennon estaba muy, muy entusiasmado, pero bueno, estábamos en los 60s y pues quién sabe cómo hubiera salido, ¿no? Sí. Muy psicodélica. Sí. Pero precisamente con esa tecnología se pudo recrear
todo el mundo, ese mundo imaginario de Tolkien. Ese mundo, ¿no?, tan rico. Ese mundo tan rico de Tolkien. Bueno, ok, a ver, hablemos de la necesidad del mito. Hablemos de por qué sí es necesario el mito. Bueno, hay una visión del mito negativa, en el sentido de que dicen, es una mentira, son historias que no sucedieron, No, pero hay una visión positiva y actual del mito. El mito son historias que nos ayudan a encontrarle sentido a un mundo que aparentemente no lo tiene. Y cada cultura crea esas historias para explicar por qué estamos aquí, por qué ellos nacieron, todas las historias. Eso es lo que descubre nuestro invitado silencioso, que está en espíritu, es lo que descubre, que cada cultura tiene sus propias historias, pero esas historias tienen una estructura parecida. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro inconsciente. Por ejemplo, mitos fundacionales, como el de México, sí, que no sé si la gente recuerda, pero la travesía para encontrar el lugar, la hierofanía, donde iba a ser México, fueron muchísimos años de peregrinación. Sí. No es que... ¿no? Y precisamente el encuentro de esas dos culturas, de esas dos cosmovisiones, pues es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Este país, el primer mito fundacional de este país, o sea, ¿sí?, es un mito religioso, es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe sí, claro, es el mito que nos unifica a todos. Podemos ser lo que queramos, pero todos los mexicanos somos guadalupanos. ¿Sí? Y es un mito. Es una historia que no sucedió, pero que la forma en cómo fue contada, bueno, nos integra a todos. ¿No sucedió o sí? No voy a estar de acuerdo contigo, fíjate. Bueno, es que ahí es otra cosa. Los libros, o sea, los libros sagrados no son cuestión de si es cierto o no es cierto. Así es. Los libros sagrados, eso es lo que, o sea, tú no puedes leer el libro, o sea, la Biblia, pensando que es una ficción. Claro. No, es cierto. Claro, eso sucedió. O leyéndolo literal. Así pero bueno, es. yo me refería al mito fundacional de esta travesía que atraviesan, ¿no?, para llegar estos grandes toltecas que atraviesan durante décadas y décadas y décadas en una peregrinación hasta encontrar el lugar prometido donde una águila está posada en un nopal encima de una serpiente. Ese es el mito fundacional. Y es el mito que ellos se crearon, porque ellos eran despreciados por las demás tribus. Así es. Y ellos llegan y por eso se establecen en este lugar donde no era para establecerse. Bueno, según el mito, sí. Porque ahí hay que explicar que detrás de cada mito está la promesa de una hierofanía, es decir, la promesa de la emanación de una energía sagrada. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahora que se cumplieron, pues fue aniversario precisamente de la batalla de Tenochtitlán, que ya no le llaman la conquista de México, porque en realidad la conquista se llevó más tiempo, o sea, la completa conquista. Sí. Pues está habiendo precisamente esta revisión de esas historias, del mito, de las historias que nos contaron, y que ahora se está revisando todo eso a nivel histórico, porque finalmente el mito puede tener bases históricas o no, pero se va a lo místico, se va decantando hasta convertirse en una historia fantástica. Hay dos caminos para el conocimiento: la razón y la intuición. Los artistas vivimos de la intuición. Y eso es precisamente por la intuición es donde llegan las historias míticas, arquetípicas. Somos los artistas, los grandes artistas son como pararrayos. Tienen una antena donde están conectando los mitos de su época, los mitos que dominan. En cada etapa de la humanidad dominan mitos diferentes. Ahora, por ejemplo, desde luego estamos en este gran proceso de transformación, en este gran... es como la torre herida por el rayo en términos de imagen,
del tarot. O sea, está nuestra torre de Babel, altísima, eficaz, está por un lado rompiéndose y por el otro lado está esta ilusión de esta propuesta del fundador de Davos, esta propuesta del hombre, el hombre vinculado al Internet de las cosas y a la tecnología, el hombre con chip que se va a conectar divertidamente desde su coche a su horno de microondas y va a estar a todo dar, pero eso, ahí hay un tema muy tenso y un tema a analizar profundo. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿La inteligencia artificial? ¿Los seres humanos? ¿Cómo está eso? Pues bueno, los escritores de ciencia ficción ya lo imaginaron y ya lo vieron. Es lo que ahora los científicos llaman el día de la singularidad. El día en que las computadoras tengan conciencia de que son computadoras y de quiénes son ellas y quiénes somos nosotros. ¿Qué pasa? A mí sí es un tema que me parece importante y creo que se está reflejando ya en estudios que la gente no lee. Hay personas que increíblemente no han leído una novela en su vida. Nada. Hay chicos jóvenes que no han leído nada. Olvídate del Quijote, no han leído nada. Entonces, ¿cómo van a articular sus procesos mentales si no tienen lenguaje? Es verdad que tienen narrativa, ¿no?, y visual, pero no tienen lenguaje. Ese es un tema complejo. ¿O no? Humberto Eco sí. Humberto Eco hace como 30 años compiló un libro que se llamaba La Nueva Edad Media. Así es. Y lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que la tecnología de la lectura y de la imprenta y del libro es muy reciente, es recientísima. Sí, claro. O sea, todo antes de la imprenta, o sea, la lectura y los libros eran para los privilegiados. Y ahora estamos regresando al oral. O sea, sí existe el libro y ahora hay toda esta facilidad del libro electrónico como nunca antes, de tener acceso a cualquier cantidad de libros, pero estamos regresando al oral, como fue antes de la imprenta. Lo que hizo la imprenta, esta tecnología del libro, pues fue democratizar eso, pero paradójicamente, y eso pues es pues parte precisamente de la ¿A poco te parece que fuerza. TikTok es una expresión narrativa consistente? Es una cosa que nunca había sucedido y que no sabemos, o sea, creo que ahí tiene precisamente que ver con la necesidad de la validación del otro, ¿no? Que ya tiene de vernos reflejados y que nunca lo habíamos tenido. O sea, es verdaderamente como para volverse loco esta cuestión de que tú subas un video tuyo haciendo alguna grasejada y en cuestión de horas tengas 1 millón de likes o tengas 1 millón de seguidores, ¿no? ¿De dónde? ¿Quiénes son esas personas, ¿no? ¿Por qué dicen que les gusta lo que yo estoy haciendo? Y eso, cuando apenas hace 5 años o 10 años, pues nadie pelaba a nadie, ¿no? O sea, estamos encerrados en nuestras casas y no teníamos contacto con nadie, ¿no? Pero hablando de la sustancia, yo no creo que eso tenga sustancia. No. Porque después de los likes, la gente está más sola que la una. Así es, porque precisamente es una cuestión vana, vamos a decirlo así, que no está alimentada superficial de algo. Sí, puede ser o sea, si se aplica adecuadamente o se utiliza, todas las herramientas tecnológicas tienen un lado oscuro y uno luminoso. Sí, un aspecto negativo y otro positivo. Sí, o sea, hay mucha imaginación, eso es a mí lo que me sorprende, o sea, mucha imaginación, o sea, hay mucha gente imaginativa que está encontrando en eso un vehículo para expresarse y para comunicarse. Pero por el otro lado, pues también hay muchas cosas que no aportan absolutamente nada, ¿no? Que es nada más precisamente la satisfacción narcisista. En fin, de verdad que es un gran placer y claro que vamos a invitarte de nuevo porque les ha fascinado a todos nuestros amigos, a mí también personalmente, y compartimos muchas inquietudes.